Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en el Día Mundial del Medio Ambiente, justo para poner el contexto internacional sobre el asunto de los plásticos. Ya se han mencionado muchas cifras, se han dado, digamos, diagnósticos genéricos de lo que está sucediendo en el planeta sobre los plásticos. Yo voy a ahondar sobre de eso, pero básicamente lo voy a hacer con la perspectiva de que este año se debe de firmar un acuerdo internacional sobre los plásticos para limitar su producción, también su uso y hacer responsables a aquellas empresas o personas que han contaminado el planeta de precisamente la contaminación de los plásticos para que sea removido de los ecosistemas esta contaminación, o sea, removida la cantidad de plásticos que afectan a la vida en el planeta. El acuerdo internacional empezó en 2023 y cuando empezaron las negociaciones, esta escultura que ustedes ven ahí, que no es un Photoshop, sino es una escultura real de un artista que ahorita les voy a presentar, fue llevada a Nairobi, a la sede del el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, precisamente para crear conciencia a través del arte. Y si ponemos la siguiente, por favor, imagen, les voy a mostrar toda mi presentación con elementos artísticos de estos dos, precisamente creadores, que hacen del uso del plástico, digamos, su arte, pero para crear conciencia, como ahora lo estamos viendo que lo hace el Politécnico. De hecho, agradezco que hayan puesto esta imagen que rescata parte de los dibujos de Duke Raleigh, que es precisamente pues un artista del mar, porque él vive esencialmente en el mar, va tomando los residuos del mar y los crea, los recrea como si fueran huesos de los que usaban anteriormente los marinos y hace su arte alrededor de eso. Benjamin Van Wong, que es precisamente el artista que hizo esta gran escultura sobre plásticos, lo que hace es recopilar el plástico de manera masiva que se encuentra en los océanos, en las playas, y crea también estas esculturas que son monumentales y se ha vuelto una referencia plástica muy importante. Bueno, la que sigue, sí, por favor. Efectivamente, se están produciendo cerca de 400 millones de toneladas de plástico, al menos 14 van a dar al océano y el 80% de todos los desechos marinos son plásticos. ¿Cuál es el problema de que esto ocurra de esa forma? Vamos a poner la siguiente, por favor. Que efectivamente se están acumulando. Si ustedes ven esas manchas rojas o esos cuadros rojos, esas son las acumulaciones que por las corrientes oceánicas existen en el planeta del plástico. Esa botellita que dice To the Sea es precisamente el tipo de arte que hace Raleigh, ¿no? Pero la mancha que están ustedes viendo ahí en el Atlántico es del tamaño de Estados Unidos. O sea, cuando vemos, por ejemplo, en el Pacífico, cómo desde Japón hasta nuestro país se están acumulando los plásticos, esa es justo la zona de migración de ballenas, de tortugas, de delfines, y eso es lo que comen los animales del mar, pero también lo comen las aves y los peces, y esos peces son los que nosotros finalmente pescamos y lo llevamos a nuestra mesa, a nuestro plato que comemos, y entonces pues eso lo acumulamos también nosotros en nuestro organismo. La que sigue, sí, por favor. Lo que es importante decir, la siguiente es que pues aquí vemos una estadística de que en 1960 menos del 5% de las aves marinas habían ingerido plástico, pero se estima que para el 2050, que eso es dentro de muy poco tiempo, en 25 años, ustedes ya van a ser adultos que tomen decisiones, el 99% prácticamente todas las aves del planeta tendrán esa condición de ingesta de plástico y morirán por eso. Entonces, es una extinción masiva de la contaminación del plástico la que se está provocando. La que sigue, sí, por favor. Tenemos como objetivo de desarrollo sustentable eliminar esa contaminación. Ahora tenemos este año la responsabilidad de llegar a un acuerdo internacional para prohibir eso, para eliminar ese riesgo. Y tenemos que medir
cuánto plástico estamos aventando al planeta. La que sigue, por favor, pero no lo estamos haciendo, por eso es que lo insisto, ¿sí? La Fundación Helen MacArthur, esta vez la organización no gubernamental que ha hecho más investigación al respecto de economía circular, y en especial ha medido los plásticos. Y esa fue la organización que dijo, oigan, ahorita en el 2025 hay aproximadamente 1 tonelada de plástico por cada 3 toneladas de peces, pero en el 2050, si seguimos aventando el 80% de nuestros residuos plásticos al mar, va a haber más plástico que materia orgánica, o sea que peces en los océanos. La que sigue, sí, por favor. Entonces, no solamente son las aves, sino también los organismos marinos los que van a sufrir esta contaminación. Yo tuve la oportunidad de hacer el estudio de donde sale esta gráfica, que yo la llamo el pulpo, porque había una pregunta de cuánto se recicla en el planeta de plásticos y no había una respuesta. Entonces, hace 2 años sacamos esta publicación en la OCDE, donde yo trabajé como director de medio ambiente, y estimamos que solo el 9% de todos los plásticos del planeta se reciclan, lo cual pues ya fue referido aquí, menos del 10%, dijo el subdirector académico, y yo creo que esa cifra es alarmante. Si nosotros lográsemos el reciclamiento del plástico como lo podemos hacer actualmente, por ejemplo, con el aluminio, que es las latas de aluminio, el residuo con más valor en el mercado, podríamos llegar a reciclar a nivel planetario 45, un poquito menos del 50% del plástico, lo cual pues es nada más la mitad, seguiríamos teniendo el problema. Entonces, efectivamente, tenemos que prohibir el uso de ciertos productos, empezando por los de un solo uso. Y ahorita vamos a ver por qué. La que sigue, sí, por favor. Lo que sí es cierto es que para el año 2060 el consumo se va a triplicar. Esa es la tendencia. El director general habló de la ropa. Bueno, nosotros tenemos la idea que la ropa se hace de algodón, lo cual no es cierto ya. El 80% de toda la ropa es plástica. Y eso, pues, realmente para nosotros ha sido una ventaja desde el punto de vista de comodidad, no solamente en el uso, de conveniencia económica, porque han reducido los costos de la ropa, pero es un inconveniente. Por ejemplo, cuando nosotros metemos a lavar la ropa plástica se va erosionando y va creando nanopartículas que contaminan precisamente el agua. Entonces, tenemos que tener lavadoras que ahora tengan filtros que puedan captar esos plásticos, y las lavadoras deben de ser limpiadas, pero a través de un circuito de manejo de residuos que de alguna manera nos permitan disponer adecuadamente de los residuos plásticos. Para que eso suceda, o sea, para que se logre esa economía circular del plástico, se necesitan innovaciones tecnológicas. Y es aquí, en el IPN, en el Politécnico, donde podemos lograr ese tipo de transformaciones e innovaciones tecnológicas. La que sigue, sí, por favor. El plástico no solamente está asociado, digamos, con esta contaminación física, sino también con la emisión de gases de efecto invernadero. Para producir plástico necesitamos gas natural. Convertir ese gas natural en cadenas largas, propileno, que nos permitan producir todo el espectro de distintos plásticos y de aditivos de plástico. Entonces, la emisión de gases de efecto invernadero por la producción de plásticos es muy alta. La que sigue, por favor. O sea, contribuye a mayor uso de plásticos, mayor calentamiento del planeta. Entonces, lo que nosotros realmente vemos en los plásticos es su versatilidad. Por eso es que están en todas partes. Cuando vemos plásticos negros, por ejemplo, les voy a hacer énfasis en que no consuman plásticos negros. Los plásticos negros tienen, para que sean flexibles, por ejemplo, los de la cocina, tienen que tener aditivos, tienen que tener químicos que de alguna manera son persistentes. El teflón es un plástico. Todos los plásticos de la cocina, esas espátulas que utilizamos negras en la cocina, que yo creo que todos están familiarizados, son resistentes a las flamas porque tienen PFAS, que son sustancias que no reaccionan prácticamente con ningún químico ni tampoco con la temperatura. Por eso es que son útiles para las cocinas. Pero las PFAS son hidrofílicas. Entonces, rápidamente se mezclan con el agua,
se disuelven, las utilizan también los bomberos, por ejemplo, para apagar fuegos. Toda la ropa de los bomberos tiene PFAS. Y esas sustancias causan cáncer. Por ejemplo, la mayor parte de los bomberos del planeta tienen el doble de cáncer que la población normal porque están expuestos directamente a las PFAS. Entonces, la implicación de los plásticos y los aditivos químicos de los plásticos en el planeta es altísima. Aumenta la mortalidad y la morbilidad de las personas. La que sigue, sí, por favor. Aquí estamos viendo un poco la clasificación de lo que podemos encontrar en las playas. Hay veces que las playas están limpias porque no se ven plásticos de botellas, por ejemplo, o bolsas de plástico, pero lo que podemos encontrar en las playas es justamente lo que están viendo aquí en esta imagen, ¿sí? Son ya micropartículas, la que sigue, por favor, que a su vez se van erosionando y empiezan a trasladarse a prácticamente todos los organismos vivos, empezando por los humanos, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Nosotros siempre tenemos objetivos de muy corto plazo y un objetivo de corto plazo de los humanos es mantenerse vivos, mantenerse íntegros desde el punto de vista de salud, pero también que nosotros de alguna manera podamos prosperar económicamente a través de productos cada vez más económicos, ¿no? Y ese es un problema, vamos a decir, que debemos de medir, cuantificar. Esta es una primera gráfica. Todas las gráficas que vamos a mostrar en las próximas láminas son de este año, de investigaciones que recientemente se han publicado, y es la variedad de los plásticos que se encuentran en distintas partes de nuestro organismo. Vamos a poner la siguiente para no meternos a detalles demasiado técnicos, pero lo importante es que estos plásticos son devorados por las células inmunitarias, que son las que nos permiten, como un mecanismo homeostático, recuperarnos de las agresiones del medio ambiente. Entonces, justo atacan a las células que nos defienden. Y estas células transportan los plásticos al cerebro. La que sigue, sí, por favor. Esta es una primera imagen de microscopios electrónicos de cerebros disectados el año pasado, publicada la investigación este año, de personas que fallecieron y que tenían demencia. Y se encontró que las personas mayores que tenían demencia tenían plásticos en las cabezas, ¿no? Y por ahí dicen, bueno, pues tenían como ¿cuánto plástico? Pues lo que es una cucharita de plástico, como que la tenían dentro de la cabeza, ¿no? Para que tengamos una idea del tamaño del problema y del tipo de contaminación que ya nos estamos causando. La que sigue, sí, por favor. Hay quienes dicen, pues, que hay que seguir usando popotes de plástico, porque los de papel, pues, como que no sirven mucho, ¿no? Entonces toman decisión de revertir las políticas ambientales para entonces seguir utilizando el plástico y apoyar a la industria del petróleo y el gas. Ahí no estamos de acuerdo. Yo creo que es importante evolucionar hacia un desarrollo sustentable en donde la contaminación sí se combata. La que sigue, por favor. Ya en México se hizo un primer diagnóstico. Hoy la Secretaría de Medio Ambiente, aquí está su representante, Luis, ya se me fue. Ah, no, acá está. Perdón. Y entonces me recordaba, Luis, que dijo la secretaria que el 80% de los plásticos de un solo uso se va a dar a los océanos, de nosotros los mexicanos. Entonces, cada vez que nosotros usamos una botella de PET, que usamos un popote, en una fiesta, una cucharita de plástico, bueno, eso va a dar a los océanos. La que sigue, sí, por favor. Ya con esta prácticamente estoy terminando, porque el Politécnico, ya bien lo dijeron sus autoridades, quiero agradecer en particular al director general y a la coordinadora politécnica de sustentabilidad, porque ellos hicieron énfasis en que el Politécnico tiene que ir a la vanguardia de la sustentabilidad, y siempre lo ha estado en cuestiones de ciencia y de tecnología. En su momento, esta vanguardia fue una vanguardia artística. Fue David Alfaro Siqueiros, que junto con otro ingeniero politécnico crearon el Centro de Investigación de Plásticos para crear pinturas que fueran resistentes al medio ambiente y entonces que los murales de Diego Rivera pudieran estar sin, vamos a decir, problemas de degradación o que la luz los atacara y entonces se destruyeran. Este es un mural que ustedes tienen aquí en el Politécnico. Y bueno,
Si ponemos la siguiente, por favor, le hacemos un clic. No aparecen los datos. Pero efectivamente, los plásticos de un solo uso duran 12 minutos en nuestras manos, en promedio. Pero en el ambiente, un popote dura 200 años y una botella de plástico dura 450 años en el planeta. La que sigue, sí, por favor. Pues muchas gracias por su atención. Esto es lo que está pasando. Estamos en una ola de plástico que debemos de evitar. Gracias. ¿A quién le